En la tercera hoja, en la hoja número 3, nos están pidiendo, en este caso, dos cosas. La primera es encontrar la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura promedio. Breve repaso: la temperatura promedio hace referencia a la temperatura representativa del día, ¿no? Vamos a tomar todas las temperaturas durante el día y vamos a representarlo mediante un dato. Es la temperatura parecida a cuando ustedes al final del año se les pone una nota. Esa temperatura, esa nota es nota promedio, por así decirlo, nota que lo representa a ustedes. De igual forma, cada día tiene una temperatura promedio que la representa. De tal forma de que si la temperatura promedio es 22 en un día y 30 en otro día, significa que el día de 30 ha tenido temperaturas mucho más altas en comparación con el de la temperatura 22. Eso es lo que podemos hacer. Sin embargo, también hay temperaturas máximas y temperaturas mínimas. Esta nos dice qué tanto puede de repente variar la temperatura en ese día. Ahora, la forma más sencilla de hacerlo sería ir yendo temperatura por temperatura durante el día y decir, por ejemplo, en este día 21 es el más alto, hasta acá sigue siendo 21, acá 23 es el más alto, 26 es el más alto, 27 es el más alto, 28 es el más alto, 30 es el más alto, 30, 31, y de ahí empieza a bajar. Entonces la temperatura más alta sería 31. Esto sería bastante factible de hacer cuando tenemos solamente un día. Sin embargo, tenemos muchos días, 10 días, imagínense, y luego cuando tengamos de repente que hacerlo todos los días, sería una pérdida de tiempo. Entonces vamos a hacerlo de forma automática utilizando algo que en Excel tenemos que se llaman fórmulas. Esto ya lo vimos en clase. Cuando yo selecciono, aquí quiero la temperatura máxima del día 30 de octubre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar fórmulas. Recuerden que para poner una fórmula yo pongo el igual o puedo poner el más. Cualquiera de los dos es válido. En este caso voy a poner el igual. La fórmula para la temperatura máxima, es decir, para escoger el número máximo, el valor máximo entre un conjunto de datos, solamente es y simple y sencillamente es max. Selecciono con doble clic y dentro del paréntesis voy a seleccionar los datos. Un error bastante común es decir, voy a seleccionar todo. Sin embargo, cuando selecciono toda la columna, estoy haciendo una referencia a la misma celda. Miren, yo le voy a dar enter y me aparece. Hay una o varias referencias circulares. ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando como referencia la misma fórmula y esto me da un error. Entonces vamos a darle hacia atrás y vamos a poner nuevamente igual, máximo, vamos a ponerle doble clic y vamos a seleccionar solamente desde las 0 horas hasta las 23 horas de ese día. Entonces yo digo, hago clic aquí, lo mantengo presionado y bajo y hago clic hasta aquí y suelto y doy enter. De esta forma me está diciendo que 31, como lo vimos, es la temperatura máxima en este día. Ahora vamos a ver el día de la temperatura mínima. Nuevamente pongo el signo igual. Ahora pongo min, que es la fórmula para encontrar el valor mínimo. Dice, devuelve el valor mínimo a una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Vamos a dar doble clic y nuevamente seleccionamos entre las 00 horas y las 23 horas. Soltamos, damos enter y nos da 20. La temperatura mínima es 20 grados, que es la temperatura que está entre las 2 y las 7 de la mañana. La temperatura media, también podemos usar una fórmula. Nuevamente es igual al promedio. Vamos a seleccionar la fórmula del promedio y nuevamente mantenemos el clic presionado, jalamos hasta las 23 horas, soltamos y doy enter. Entonces me dice la temperatura promedio es 24. Normalmente, ¿cómo haría yo para en este caso tener la temperatura promedio si no tuviera Excel? Tendría que sumar cada uno de los datos. Por ejemplo, temperatura promedio de 21 y 21, 21 más 21 entre 2, porque son dos datos. Si yo quisiera entre las 3 primeras horas sacar la promedio, 21 más 21 más 20 entre 3, porque hay 3 datos. Si yo quisiera entre las 4 primeras horas, 21 más 21 más 20 entre 4, porque son 4 datos. Y así. Para entonces encontrar la temperatura promedio de la temperatura de un día
de 24 datos, yo tendría que sumar todos estos datos y dividirlos entre 24. Sin embargo, en este caso, apoyándonos de las hojas de Excel, esta operación se puede hacer a forma automática seleccionando qué datos quiero su promedio. De igual forma, ustedes tienen que poner, por ejemplo, igual, acá, max, toman nuevamente, hasta las 23 horas, enter, igual, mínimo, desde aquí hasta aquí, enter, igual, promedio, desde aquí hasta aquí, enter. Ahí está. Cada una de las filas de acá pueden utilizarlo. Sin embargo, podemos también utilizar algo que ya hemos visto. Puedo yo seleccionar este de acá y como la fórmula va a ser la misma para todos, o sea, va a tomar la misma fórmula, ahí está. Puedo jalar desde el espacio en blanco. Muy bien. Nuevamente, selecciono donde hay una fórmula que yo puedo utilizar que es la misma organización de las demás. Y en el espacio de acá, de aquí, en el espacio inferior, hay un puntito. Espero hasta que se haga como una cruz, presiono selecciono con clic y jalo. De tal forma de que, miren, se dan cuenta, ha puesto la fórmula máxima en la columna D. Aquí ha puesto la fórmula máxima en la columna E. Aquí ha puesto la fórmula máxima en la columna E. Y de igual forma vamos a hacer para estos dos. Jalamos. Ya tenemos de esta forma temperatura máxima para cada uno de ellos. Con esto hemos cumplido con la primera tarea en la hoja número 3.